¿Qué tal? Estamos en Concertante Encuentros hablando sobre las hijas de la von Stade, sobre estas mezzosopranos que no pertenecen al repertorio dramático, a estas grandes voces obscuras de mujeres temperamentales, sino que hablamos de mezzosopranos más ligeras o más líricas, sería el término correcto, con posibilidades a cantar coloraturas, muchísimas agilidades vocales, así también a personificar roles masculinos, que no deja de ser curioso como cuando la voz no es tan obscura, sí tiene esa ligereza para encarnar lo que serían estos perfiles masculinos en la ópera interpretados por una mujer. Von Stade no solo interpretó todos estos roles, como el caso de Orfeo en Orfeo y Eurídice, del querubino de Mozart, del querubin de Massenet y muchos otros personajes, sino que también se convirtió en una gran intérprete de ópera francesa. Este repertorio de Massenet, como la Charlotte de Werther, o también en el bel canto con la Rosina, con la versión para mezzo de la Sonámbula, que después rescataría también la célebre Cecilia Bartoli, que nació en 1966, el 4 de junio, en Roma, y que es una especialista en Mozart, Rossini, Bellini, y así también en obras barrocas de compositores como Vivaldi o Händel. En el caso de la Bartoli, también ha interpretado un repertorio que ha ido rescatando con su labor como musicóloga. Ella también destaca con una labor de recuperación de un repertorio prácticamente desconocido, mucho de este del que fue interpretado por los Castrati. Muy interesada en la familia de los García, recordemos que el padre, Manuel García, fue uno de los más grandes maestros de canto de la historia, una leyenda así como Niccolò Pórpora. Entre sus hijas estaba María Malibran y Pauline Viardot, las grandes soprano y mezzosoprano de su generación, y Manuel García Jr., que es el inventor del laringoscopio. Cecilia Bartoli se dedica a investigar este repertorio de María Malibran y hace un disco en homenaje a esto, y así tiene una gran aportación como musicóloga. Por si fuera poco, desde el 2012 y hasta el 2026, es la primera mujer en convertirse en directora artística del Salzburger Festspiel Pfingsten, del célebre Festival de Salzburgo. Así que tiene a su cargo pues una de las más importantes instituciones del mundo en el sentido del arte lírico. En el 2016 también, bajo la tutela del Principado de Mónaco, crea y toma la dirección artística del conjunto barroco Les Musiciens du Prince Monaco, los músicos del Principado de Mónaco, y así también ha participado en una gran cantidad de espectáculos y también pues ocupando, como ya dijimos, puestos que jamás habían sido otorgados a una mujer previamente. Estudió con su madre, Silvana Bazzoni, que fue prácticamente quien la forjó como cantante. El repertorio en especial, cuando la escuchamos en Vivaldi, raya en un sentido de virtuosismo impresionante. Creo que aquí también hay opiniones divididas, cierta costumbre en su canto, en determinado tipo de agilidades, que pareciera una especie de cacareo. Eso ha llevado por ahí hasta un video de YouTube donde la parodian con una mujer que en realidad es un contratenor que se llama Kimchinia Bartoli, algo así. Pero la verdad es que una vez que nos metemos en el trabajo verdadero de la Bartoli, descubrimos que tiene un nivel técnico pocas veces alcanzado por cantantes en esos estilos o en ese tipo de música. Por supuesto, de la siguiente mezzo que platicaremos, que va a ser Joyce Di Donato, también tiene ese gran control técnico de las agilidades y sobre todo en el barroco se ha convertido en un referente absoluto. En el caso de la Bartoli, bueno, pues tiene este rango que se amplía hacia, como comento, hacia el repertorio de Vivaldi y también hacia el repertorio de los Castrati y también hacia el repertorio obligatorio en cualquier cantante de su estilo. Así que se le considera
quizá la mezzosoprano que más ha ampliado el repertorio operístico en los géneros que ella aborda, ya que anteriormente a ella, pues este repertorio estaba prácticamente fuera de circulación. Ella siempre ha estado muy cercana a la casa de Zurich, con el Teatro Recoleto, uno de sus lugares favoritos para la proyección de su voz. Además de esta fortaleza gimnástica en su voz, también tiene ese instinto para el ritmo y para la melodía y logra un legato formidable que es sumamente notorio, sobre todo en las partes lentas de su repertorio. Nosotros vamos a incluir en nuestra playlist, que está ubicada en la plataforma de Spotify a nombre de un servidor, Jorge Tadeo, en la lista llamada Hijas de la von Stade, el aria de Polifemo de Nicola Pórpora, de este gran maestro de canto legendario, el aria Alto Giove, Alto Júpiter, que es un aria de gran belleza y que hoy interpretan la mayoría de estas mezzosopranos famosas del momento. Y también incluiremos una de las arias más famosas interpretadas por ella, que es Agitata da due venti. Esto es de Griselda de Antonio Vivaldi, posiblemente una de las arias más interpretadas actualmente. De ahí nos vamos a ir a escuchar a Joyce Di Donato, esta gran mezzosoprano que ha conquistado los corazones del mundo y que sale de Kansas para convertirse en una de las mejores mezzosopranos de la actualidad. La primera será de la ópera Giulio Cesare de Händel. Canta el aria de Sesto, Svegliatevi nel core. Viene con el recitativo Vani sono i lamenti, en vano son los lamentos, donde Sesto, se decide a vengar la muerte de su padre. Arranca el aria. Estas arias normalmente son una especie de aria da capo. Svegliatevi nel core, el aria que tiene una primera parte donde se interpreta más cercano a la partitura, toda esta furia de Sesto y el ansia de venganza. Después tenemos una parte B, lenta, donde ve la sombra del padre que le pide que lo vengue, y se retoma el aria, la parte A, donde ahora está llena de fiorituras. Esto ha cambiado tremendamente en los últimos años, ya que las versiones anteriores, en mi caso, yo llegué a cantar bastante esta aria en la versión de tenor, no teníamos todas esas fiorituras incluidas en el aria de ninguna manera. Hacíamos unos ligeros cambios y prácticamente se respetaba el original de la partitura. Sin embargo, ahora con estas grandes especialistas se convierte en un repertorio casi incantable. Muchas de estas mezzosopranos que hemos estado mencionando interpretan con gran maestría esta aria, pero en el caso de Joyce podemos entender ese fuego, esa furia o ese gran talento con el que aborda los roles y esa manera de contactar tanto con el público como con el repertorio, su sello sumamente personal. También escucharemos el aria de Rosina con esta gracia tremenda de Joyce en El Barbero de Sevilla de Rossini. Ella es actualmente una de las cantantes más versátiles que existen. Tiene una gran técnica, como comenté, que le permite abordar todas las agilidades que implican estos nuevos retos de estilo y de velocidades, pero también se ha convertido en una de las líderes o en una de las cantantes más importantes para muchas comunidades del mundo. Por ejemplo, la misma comunidad LGBT se siente sumamente representada por ella, ya que su acceso siempre ha sido muchísimo más abierto y diverso hacia el repertorio. La hemos estado escuchando también en las transmisiones del Metropolitan Opera House, donde recientemente hizo de Massenet La Cenicienta Cendrillon. Brevemente también incluimos de Magdalena Koschena, de su primer disco que la catapulta al mundo entero con música de Bach, el Magnificat de Bach. Después la canción que mi madre me enseñó de Borjak, de las canciones gitanas, y como una rareza de un disco que graba con música de Cole Porter, Begin the Begin. También tendremos el dúo Purtimiro de l'Incoronazione di Popea, en este caso con Koschena como Nerón y con Ana Prohaska como Popea. En el caso de Koschena, actual esposa de Sir Simon Rattle,
Ella dice que tiene dos grandes ídolos entre directores. Uno es Harnoncourt, que pertenece a la vieja escuela o al sentido donde él sabe grandes cosas, es un excelente musicólogo y entonces le dice cómo debe de interpretar determinado pasaje, determinada obra, etcétera. En el caso de Koshena, con toda humildad, aunque confiesa que en muchas ocasiones ella pensaría distinto en el acceso al repertorio, reconoce que se trata de un genio y que entonces pues lo mejor será hacer las cosas como se las pide el maestro. En el caso de Rattle, el acceso es completamente diferente. Rattle confía mucho en sus cantantes, por lo tanto les da una gran libertad a la hora de cantar y de proponer musicalmente. Por lo tanto, llegan a resultados tremendos, como pudimos comprobar en la transmisión de la página de la Filarmónica de Berlín, donde está El Niño y los Sortilegios en una versión de concierto, junto a Van Damme, a Nathalie Stussmann y a muchos otros. Sin duda quedarán muchas mezzosopranos ausentes de esta lista, por solo mencionar algunas: Angélica Kirchschlager, Susan Graham, Vivica Genot. Quizá la más destacada de las que podríamos incluir dentro de este tipo de mezzosopranos es Elina Garancha. Elina Garancha, que nace en 1976 en Riga, en Letonia, quien después de su formación siguió sus estudios con Virginia Tseani, la gran soprano esposa de Nicola Rossi Lemeni, y ella empezó también con estos roles de pantalones cortos. Como físico, si bien no es exactamente como comentábamos acerca de Anne-Sophie von Otter, que es muchísimo más delgada, Garancha es una mujer muy muy grande, de gran figura, de rostro sumamente bello, y por eso se le facilita la caracterización de este tipo de personajes, como el caso del Octavian. Incluso en el documental que existe de hace unos años sobre la Garancha, habla Peter Gelb, el director de Metropolitan Opera House, que para él es el mejor Octavian que ha existido. Garancha se las ingenia pues para hacer este personaje un tanto hombruno. Hizo un buen trabajo en su caracterización del Octavian. También obviamente ha hecho todos estos personajes que ya mencionamos, característicos de este tipo de mezzosoprano, como el querubino, por ejemplo, de Bodas de Fígaro, pero desde hace algunos años ella abordó La Favorita de Donizetti y ahí empieza a separarse de estas hijas de la von Stade. Creo que es algo así como lo que sucedió también con la mezzo Veselina Kasarova, que terminó abordando un repertorio más grande sin llegar a ser la mezzo dramática, pero en el caso de Garancha, bueno, tiene una carrera ya de poco más de 20 años, estaba abordando la Éboli en Don Carlo, así que La Favorita, en palabras de ella, terminó siendo la puerta de entrada hacia Verdi. Con Verdi interpreta la Éboli de Don Carlo, en francés, con bastante éxito, terminó con un gran control y con algunas exigencias vocales resueltas, y sin embargo a partir de ahí pues también tiene la Dalila de Samson y Dalila de Saint-Saëns. Como dato curioso, la versión que es más famosa y que de repente se transmite en algunos canales de televisión es la que hiciera junto al franco-italiano Roberto Alaña. Sin embargo, hay otra versión que grabó junto a Brandon Jovanovic, que Jovanovic es uno de estos tenores que en estos momentos está cantando excelentemente bien. Hace poco, con la pandemia, se hizo un streaming del Tríptico, donde Jovanovic hace Luigi de Il Tabarro junto a Patricia Racet. Muy muy bien, sobrado vocalmente. Como nota curiosa, él llegó a trabajar en una grabación de La hija de Rappaccini de Daniel Catán, esta ópera que estrenara mi maestro Alfonso Orozco en su momento, antes de que se hiciera la grabación comercial. Recuerdo que estaban ahí el maestro Nacho Clapés cantando junto con Alfonso. Sin embargo, como les digo, esa no se encuentra completa y es una pena porque también la misma Garancha responde mucho mejor a la caracterización de la Dalila que en la versión de Roberto Alaña.
También llama la atención su caracterización de Carmen. Ha estado haciendo bastantes Cármenes en los últimos años. Cada una de ellas que se ha metido con Carmen, con un acceso propio, como es el caso de la von Otter, que estuvo en el Festival de Glyndebourne cuando hizo su propia Carmen, que fue sumamente controvertida. En el caso de Garancha, pues yo creo que todos estos años de carrera le han permitido irse fortaleciendo sin ser una cantante propiamente actriz, pues ya tiene esos códigos que cada vez la sitúan mejor en escena. Aquí la tuvimos en el Teatro El Bicentenario en León, Guanajuato. Nosotros fuimos a escucharla en su recital y luego vino a Guadalajara al Conjunto Santander. Fueron conciertos que gustaron muchísimo al público. Es alguien que sin duda sigue avanzando y sigue creciendo vocalmente. Estará interpretando roles muchísimo más demandantes cada vez. Ella calcula unos 10 años más de carrera, más otros 5 en sus giras de despedida. A lo mejor dura mucho más, pero bueno, ella es Celina Garancha, que ha grabado una cantidad de discos impresionante y de quien estamos anexando aquí en nuestra playlist de su último disco con canciones de Brahms, que lo hace bastante bien, Von ewiger Liebe, del Amor Eterno, y Heimweh, de las canciones y cantos opus 63, Connais-tu le pays de Mignon, de Thomas, la célebre poesía de Mignon, la célebre canción donde pregunta a Wilhelm Meister si conoce él el país donde todas las naranjas son doradas. Y terminamos con el Valli Seculi Milarm de Werther. Sería muy interesante si usted compara con nuestra playlist anterior dedicada a Elena Obrazova, que también incluye esta área de Charlotte, para que pueda percatarse de los tipos de mezzosopranos que estamos hablando. Sin embargo, es un rango donde ya cada quien accede con sus propios elementos. Es dentro del repertorio lírico para cualquier mezzosoprano, venga desde el repertorio dramático o venga del repertorio ligero. Y por último, el área La Favorita, O Mon Fernand, Lo Mío Fernando, en esta versión en francés, que considero será suficiente para darnos una idea del nivel de estas mezzosopranos. Como comentamos al principio del programa, este tipo de cantantes que han venido apareciendo, Jennifer Larmore también nos faltó mencionar, Gauvin y muchísimas otras más, pertenecen a este tipo de canto como el que hiciera una Frederica von Stade en su momento, y como todas ellas han incursionado también en el repertorio moderno, cada una con sus compositores más cercanos, pero pues los grandes beneficiados somos el público, que tenemos acceso a un sinnúmero de interpretaciones sumamente importantes y que bastarían para tenernos ocupados durante muchísimos meses sin hacer algo más que escuchar a estas hijas de la von Stade. Se despide de ustedes Jorge Tadeo. Estamos en el programa Concertante Encuentros. Recuerde buscarnos en Instagram y seguir nuestros videos del canal de YouTube, que se transmiten todos los jueves a las 12:15 del día, como Concertante Producciones, y en mi cuenta personal, Jorge Tadeo, en nuestro canal de Spotify, también a mi nombre, y en Facebook en Las Encrucijadas del Tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto.